Abdías, que no es tan famoso como Isaías, ¿verdad? Casi no lo conocemos, casi no hemos estudiado mucho de él, así como los otros profetas menores. Sin embargo, pues vamos a aprender hoy que este profeta tiene un mensaje muy interesante para nuestras vidas. Amén. Ya hemos estudiado al profeta Jonás, ¿verdad? Que nos dejó cuál enseñanza, hermana Blanca. Siempre me agarra descuidado. Nomás para que no se nos olvide. ¿Qué fue lo que aprendimos de Jonás? ¿Qué más? Que Dios tiene misericordia, ¿verdad? Aún de los gentiles desde el Antiguo Testamento, Dios tiene misericordia cuando hay un corazón arrepentido, ¿amén? ¿Qué aprendimos de Amós? No me digan que ya se les olvidó, pues si ese día grité hasta decir no más. ¿La de los otros juicios? Ese mismo, ¿verdad? Que no había como que, ¿de dónde? Puro juicio, ¿verdad? 8 juicios para 8 naciones. ¿Sí se acordaron? Y también tuvo unas visiones, ¿verdad? Y las visiones también eran de juicio. Y de Oseas, ¿qué aprendimos de Oseas? El amor de Dios a su pueblo. El amor de Dios a su pueblo, ¿qué? A eso le falta un apellido. A su pueblo infiel, exacto. El amor de Dios a su pueblo infiel. Amén. Y pues hoy vamos a ver el profeta Abdías. Y vamos a ver que la profecía de Abdías es contra Edom. Ahorita les voy a explicar quién era Edom. La siguiente. En cuanto al autor, pues Abdías es quien escribe este libro, ¿verdad? Este pequeño libro. Sin embargo, ahorita lo vamos a leer porque está muy cortito. Vamos a ver que él no cuenta absolutamente nada acerca de él. Sí, no es como los otros profetas, ¿verdad? Que sacan todo su árbol genealógico, ¿no? Él no dice nada, absolutamente nada sobre él. No dice quiénes fueron sus padres, no cuenta absolutamente nada. Y no sabemos exactamente quién era este Abdías, porque a lo largo del Antiguo Testamento, pues vamos a ver, ¿verdad?, que se mencionan varias personas con ese mismo nombre, porque era un nombre bastante común en esa época. Era como Juanchito, ¿no? Pedrito, un nombre común, ¿verdad? Tan común como Gerdis. Así era el nombre de Abdías. Entonces, como era un nombre muy común, pues, y a lo largo de la Biblia, ¿verdad?, habla de varios Abdías, pues no sabemos exactamente quién era este Abdías, que era el profeta, ¿verdad? Entonces, más o menos los hechos que ahorita vamos a leer, que mencionan aquí, por los cuales Edom va a recibir un juicio de parte de Dios, se cree que ocurrieron más o menos entre el año 848 y el 841 antes de Cristo. Básicamente el juicio contra Edom, para el cual el Señor envía al profeta Abdías, es porque Edom, ¿verdad?, se alegró del mal de su hermano. ¿Sí? Edom, o el pueblo de Edom, son los descendientes de Esaú. Y todo este conflicto entre estos dos hermanos empieza desde el Génesis. ¿Sí? ¿Qué fue lo que sucedió? Recuerden ustedes, ¿verdad? El patriarca Abraham se casó ¿con quién? ¿Quién era la esposa de Abraham? Sara. Y ellos dos tuvieron un hijo. ¿Y ese hijo cómo se llamaba? Isaac. ¿Isaac con quién se casó? Con Rebeca. Isaac y Rebeca, ¿cuántos hijos tuvieron? 2. ¿Quién y quién? No. Esaú y
Jacob y Esaú, exactamente. Jacob y Esaú. Pero más o menos, así eran del mismo estilo, hermano, de Caín y Abel. Más o menos no estaba tan loca la respuesta, porque ahorita vamos a ver que efectivamente, ¿no? Había uno, ¿verdad?, que su corazón agradaba a Dios, pero había otro que definitivamente nunca, ¿verdad?, quiso agradar al Señor. Entonces, estos dos gemelos, había uno, pues, que era el preferido de la mamá, y otro era el preferido del papá. Ellos eran gemelitos, ¿no? Entonces Jacob era el preferido de la mamá y Esaú era el preferido del papá. Esto hizo que, pues, siempre que en casa hay un preferido, eso causa rivalidad entre los hermanos, ¿verdad? Eso es algo que hemos dado varias enseñanzas aquí en la congregación acerca de eso. Y definitivamente siempre cuando hay un preferitismo hay una rivalidad. Estos hermanitos de papá y mamá, gemelos, tenían cierta rivalidad por esa situación. Resulta posteriormente que un día, pues, a Esaú, pues, le gustaban los guisados que preparaba el hermano. Un día venía Esaú, pues, de cazar, ¿verdad? Y vio que su hermano estaba preparando un guisado rojizo, eran unas lentejas. Y le dijo, pues, ¿qué te parece si yo te vendo mi primogenitura por un plato de lentejas? Se le antojaron las lentejitas del hermano, ¿verdad? Y el hermano le dijo, está bien, véndeme tu primogenitura y yo te doy un plato de lentejas. Este hermano, pues, se comió el plato de lentejas, ¿sí? Y ahorita les voy a explicar, o sea, qué trascendencia, ¿sí?, tiene el hecho de haber vendido su primogenitura a su hermano. Posteriormente, en la historia se nos cuenta que cuando ya su anciano papá, Isaac, estaba, pues, muy ancianito, ya no veía, ¿verdad? Ya estaba, pues, casi para morir. Él iba a bendecir a sus hijos, ¿no? Era una costumbre en el antiguo Israel que los padres, ¿sí?, bendijeran a sus hijos. Entonces, este papá, Isaac, le dice manda a llamar a su hijo Esaú para bendecirlo. Y la mamá, pues como obviamente su preferido era Jacob, le dice a su hijo, ¿sabes qué, hijo? Colócate unos pieles de animales en los brazos, porque su hermano era velludo. Y hazle un guisado a tu papá, así como el que prepara a tu hermano. Yo se lo voy a preparar, pero tú se lo vas a llevar. Y tú le vas a hacer a creer a tu papá, ¿sí?, que tú eres Esaú. Como el señor ya estaba anciano y casi no veía, ¿sí?, pues cuando llega el hermano usurpando, ¿verdad?, Jacob usurpando el lugar de Esaú, pues Isaac cree que efectivamente ese es Esaú y le da la bendición, la mayor bendición, como hijo primogénito, porque Esaú, pues a pesar de que eran gemelos, era el primogénito porque fue el que salió primero del vientre y era a quien le correspondía la bendición, porque eso era la tradición, ¿verdad?, en el Medio Oriente, la bendición para el hijo mayor. Entonces, Jacob, pues, engañó a su papá y se robó la bendición de su hermano. Entonces ya vemos que no solamente se quedó con la primogenitura, sino también con la bendición. Lo que hizo, ¿sí?, que Esaú, pues, odiara eternamente a su hermano, ¿no? Por esta razón, ¿sí?, al pasar los años, cuando le ocurren ciertas desgracias al pueblo de Israel, el pueblo de Edom se alegra. Y no solamente que se alegra, sino que también colabora con los enemigos de Israel para hacerle el mal a Israel. Entonces, por eso estas fechas que vemos aquí, del 848 al 841, hacen una referencia a cuando los filisteos y los árabes invadieron Jerusalén, y en esta ocasión
los edomitas se alegraron de esa situación. Posteriormente, en el año 605 a 586 a.C., Nabucodonosor invadió a Jerusalén con sus ejércitos, quemó el templo, ¿verdad? Destruyó las murallas de Jerusalén, y cuando eso sucedió, inclusive los edomitas, ¿que hicieron? Fueron a Jerusalén y saquearon las cosas de sus hermanos. Entonces vemos nosotros que tanto cuando fueron invadidos por los filisteos como cuando fueron invadidos por los babilonios, los edomitas se alegraron de la desgracia de su hermano, ¿verdad? Porque ellos eran descendientes de dos hermanos que eran gemelos, ¿sí? Entonces, ahora sí, vámonos a ir a Génesis capítulo 25, para que veamos un poquito la historia. Génesis capítulo 25, del 19 al 34. Amén. Ya se me pegó. Del 19 al 34. Se los leo rápidamente. Dice: estos son los descendientes de Isaac, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, y era Isaac de 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca, hija de Betuel arameo, de Padán Aram, hermana de Labán arameo. Y oró Isaac a Jehová por su mujer, que era estéril, y lo aceptó Jehová, y concibió Rebeca su mujer. Y los hijos luchaban dentro de ella, y dijo: si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Jehová, y le respondió Jehová: 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. Cuando se cumplieron sus días para dar a luz, he aquí había gemelos en su vientre, y salió el primero, rubio, y era todo velludo como una pelliza, y llamaron su nombre Esaú. Después salió su hermano, trabada su mano al calcañar de Esaú, y fue llamado su nombre Jacob. Y era Isaac de edad de 60 años cuando ella los dio a luz. Y crecieron los niños, y Esaú fue diestro en la casa, hombre del campo. Pero Jacob era varón quieto que habitaba en tiendas. Y amó Isaac a Esaú porque comía de su casa, mas Rebeca amaba a Jacob. Y guisó Jacob un potaje, y volviendo Esaú del campo cansado, dijo a Jacob: te ruego que me des a comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto fue llamado su nombre Edom. Y Jacob respondió: véndeme en este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú: he aquí, yo me voy a morir, ¿para qué pues me servirá la primogenitura? Y dijo Jacob: júramelo en este día. Y él le juró, y vendió a Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas, y él comió y bebió, y se levantó y se fue. Así menospreció Esaú la primogenitura. Ahora, vamos a Génesis capítulo 27. Esta es la parte que les estaba contando cuando Jacob usurpó el lugar de su hermano para que su papá le diera la bendición. Vamos a 27:27, dice: y Jacob se acercó y le besó, y olió Isaac el olor de sus vestidos, y le bendijo diciendo: mira el olor de mi hijo como el olor del campo que Jehová ha bendecido. Dios pues te dé del rocío del cielo y de las grosuras de la tierra, y abundancia de trigo y de mosto. Sírvante pueblos y naciones se inclinen a ti. Sé señor de tus hermanos, y se inclinen ante ti los hijos de tu madre.
malditos los que te maldijeren y benditos los que te bendijeren. Y más adelante, cuando regresa el verdadero Esaú, ¿no? A quien le correspondía esa bendición, el papá se da cuenta de que efectivamente pues lo habían engañado, ¿verdad? Porque luego llega su hijo Esaú, para quien él tenía reservada la bendición, y le dice, pues papá, bendíceme, ¿no? Y le dice Isaac, no, pues es que ya te bendije. Y dice, no, pues yo apenas voy llegando, ¿no? Casi. Dice, no, pues es que ya le di la bendición a tu hermano. Y entonces, fíjense lo que sucede. En el versículo 36, ahí mismo en el capítulo 27, dice, y Esaú respondió, bien llamaron su nombre Jacob. Jacob significa usurpador. Dice, pues ya me ha suplantado 2 veces. Se apoderó de mi primogenitura. Y he aquí ahora ha tomado mi bendición. Y dijo, ¿no has guardado bendición para mí? Isaac respondió y dijo a Esaú, he aquí yo le he puesto por señor tuyo y le he dado por siervos a todos sus hermanos, de trigo y de vino le he provisto. ¿Qué pues te haré a ti ahora, hijo mío? Y Esaú respondió a su padre, ¿no tienes más que una sola bendición, padre mío? Bendíceme también a mí, padre mío. Y alzó Esaú su voz y lloró. Entonces Isaac su padre habló y le dijo, he aquí será tu habitación en grosuras de la tierra y del rocío de los cielos de arriba, y por tu espada vivirás, y a tu hermano servirás, y sucederá cuando te fortalezcas que descargarás su yugo de tu cerviz. Entonces fíjense qué tremendo, ¿verdad? Este muchacho pues primero vende su primogenitura. La primogenitura que implicaba un derecho. En el Antiguo Oriente, ¿sí?, había una doble porción de la herencia para el hijo primogénito. Siempre en la cultura israelita, el hijo que abriera matriz era el mayor bendecido por los padres. Entonces, la primogenitura abarcaba que ese hijo mayor iba a recibir una doble porción de la herencia. Eso fue lo que Esaú pues le vendió a su hermano Jacob, pues le vendió su primogenitura, ¿verdad? Pero la bendición implicaba otro aspecto. La bendición implicaba que a quien ese padre bendijera iba a ser el guía espiritual de la familia. Estamos hablando de un tiempo donde prácticamente la forma de gobierno era el patriarcado, ¿sí? El patriarca de la familia, ¿sí? No solamente pues administraba, ¿verdad?, sino que también era el responsable de guiar espiritualmente a esa familia. Entonces, al momento en que Jacob recibe la bendición, quiere decir que Jacob es quien va a continuar con ese legado de Abraham y de Isaac, ¿sí? Y vamos a ver que pues efectivamente esto se cumplió, ¿verdad? Y que el Señor se lo había profetizado a Rebeca desde el vientre, porque desde el vientre el Señor le dijo, pues estos 2 gemelitos están peleando en tu vientre porque pues aquí hay 2 naciones y están divididos, ¿verdad? Y el mayor le va a servir al menor. Entonces eso ya el Señor lo había profetizado, ¿verdad? Y posteriormente nosotros vamos a ver en la vida de Jacob que Jacob tuvo un encuentro con el Señor, y es cuando el Señor le reitera la bendición de Abraham y de Isaac, ¿verdad? Y le dice, tú vas a ser padre de multitudes y ya no te vas a llamar Jacob, tú a partir de ahora te vas a llamar Israel, ¿sí? Y entonces a partir de esos 12 hijos de Jacob surge la nación de Israel, ¿sí? Entonces todo eso fue pues lo que perdió Esaú, no más y nada menos, no más y no menos, ¿verdad? Pues imagínense el enojo, ¿verdad? El enojo que esto causaba a Esaú y la amargura que esto causaba a Esaú, ¿sí? Sin embargo, pues vemos que su corazón realmente estaba lejos de Dios, porque desde un principio, pues,
a él, y bueno, si nosotros leemos la historia en el Génesis completa, ¿verdad? Que ahorita no la vamos a leer, pero si ustedes lo leen detenidamente se van a dar cuenta que a Esaú pues le gustaban las mujeres de otras tribus, no le gustaba emparentar con las que eran del mismo pues linaje, ¿verdad? O la misma familia de sus padres, sino con las extranjeras que no tenían temor del Señor. Entonces este muchacho desde joven tuvo una vida desordenada, ¿sí? Y pues Dios, que todo lo sabe, ¿verdad? Y todo lo conoce, imagínense cómo le va a encomendar semejante responsabilidad espiritual a un hombre así. Pues obviamente que no, ¿verdad? Entonces él, pues Dios conocía su corazón, ¿no? Pues definitivamente, pues Esaú no podía, ¿verdad? Obtener esa bendición que Isaac iba a darles. Esa era la situación. Entonces, dice la diapositiva, ¿verdad? En Génesis 32-33 vemos que a pesar de que Jacob y Esaú se reconciliaron, sucede que muere Isaac, ¿verdad? El hermano Esaú, enojado porque Jacob le robó la bendición y la primogenitura, dice, no, pues ahorita te me estás salvando porque mi papá está vivo, pero una vez se muera mi papá, yo te voy a matar. Entonces, en cuanto Isaac, el papá, ¿verdad? Ya muere, Jacob huye, ¿no? Básicamente huye en cuanto Esaú se da cuenta de que le robó la bendición, le robó la primogenitura. Jacob huye de su hermano porque el hermano lo amenaza de muerte. Entonces Jacob se va lejos a donde están los parientes de la mamá. Pero con los años, pasaron muchísimos años y logran reconciliarse. Pero a pesar de que logran reconciliarse ellos, vamos a ver que sus hijos, sus descendientes, siguen enemistados, ¿sí? Llega un momento en la historia en el que estos hermanos se reencuentran y ellos, pues se perdonan, ¿verdad? Se perdonan y se reconcilian y agarra cada quien por su lado. Sin embargo, si nosotros seguimos viendo la historia en el Antiguo Testamento, pues los descendientes de estos dos hermanos siempre vivieron enemistados. Y pues ahí les puse los versículos, no los vamos a revisar porque pues son demasiados, pero si quieren vemos nada más uno, a ver si alguien puede buscar Números 20, 14 al 21. Nada más para que veamos cómo fue la situación, ¿verdad? Porque hay muchísimas. Amén. ¿Sí? Dice, mas tan ciertamente como vivo yo, a mi gloria llena toda la tierra. Todos los que vinieran a mi gloria y mis señales que han hecho en Egipto y en el desierto, y me han tentado ya 10 veces y no han oído mi voz, no verán a la tierra de la cual juré a sus padres. A ver, ¿dónde estás leyendo, hija? 20. A ver, ¿es 20? 20. Ajá, otra hojita ahí, pásale, no, hija, por favor. 20, del 14 al 21. Yo era el 14. Ok. ¿Ya? Envió Moisés embajadores al rey de Edom desde Cades, diciendo, así dice Israel tu hermano, tú has sabido todo el trabajo que nos has venido. Como nuestros padres descendieron a Egipto y estuvimos en Egipto largo tiempo, y los egipcios nos maltrataron y a nuestros padres. Y clamamos a Jehová, el cual oyó nuestra voz y envió un ángel y nos sacó de Egipto, y he aquí estamos en Cades, ciudad cercana a tus fronteras. Te rogamos que pasemos por tu tierra, no pasaremos por la labranza, ni por viña, ni beberemos agua de pozos, por el camino real iremos, sin apartarnos a diestra ni a siniestra, hasta que hayamos pasado tu territorio.
Edom le respondió, no pasarás por mi país, de otra manera saldré contra ti armado. Y los hijos de Israel dijeron, por el camino principal iremos, y si bebiéramos tus aguas, yo y mis ganados daré el precio de ellas. Déjame solamente pasar a pie, nada más. Pero él respondió, no pasarás. Y salió Edom contra él con mucho pueblo y mano fuerte. No quiso pues Edom dejar pasar a Israel por su territorio, y se desvió Israel de él. Amén. Entonces, ¿qué vemos aquí? Uno de los tantos pleitos, ¿verdad?, que hubo entre Edom y los israelitas. ¿Qué sucedió cuando estaban en el desierto, verdad?, que iban rumbo a la tierra prometida? Hubo un momento en el que el pueblo de Israel necesitaba pasar por territorios edomitas, ¿sí? ¿Y qué dijeron los edomitas? Pues dice la Biblia, ¿verdad?, que fue Moisés a hablar con el rey de Edom, a pedirle permiso de que dejara pasar al pueblo por ahí. Dice, no nos vamos a meter ni con tus sembrados, ni nada, no te vamos a agarrar nada, simplemente déjanos pasar. Y el rey de Edom dijo, no pasarás. Entonces vemos, ¿verdad?, que mucho tiempo después, porque estamos hablando de muchísimo tiempo después, ¿sí? No había una buena relación entre los descendientes de Edom y los descendientes de Jacob. No había una buena relación. Y así, ¿verdad?, vemos a lo largo de las escrituras pleitos y más pleitos entre los descendientes de Jacob y los descendientes de Esaú. Entonces dice, esto nos enseña una gran verdad: cuando dos personas no están de acuerdo en algo, deben arreglar sus problemas lo antes posible. Jacob y Esaú estuvieron enemistados por 14 años por lo menos. Ya está ahí la diapositiva, ¿sí? Sí. Durante ese tiempo tuvieron muchos hijos que supieron por sus padres cómo había comenzado la enemistad, y de esa manera ellos también aprendieron a odiar a personas que ni siquiera conocían. Aun cuando los dos hermanos se reconciliaron, sus hijos continuaban odiándose. Es por eso que el Señor Jesucristo dijo que debemos perdonar a los que nos ofenden antes de presentar la ofrenda a Dios. De la misma manera, Pablo dijo que no se ponga el sol sobre nuestro enojo. Los padres pueden sembrar semillas de odio o prejuicio que pueden dar frutos durante siglos. Fíjense, y eso es exactamente lo que pasó aquí. Por un pleito entre dos hermanitos, se odiaron los primos. Luego, los hijos de los primos. Luego, los nietos de los primos y los tataranietos de los primos. Y siguió el pleito por generaciones. Fíjense. Cuando vimos el libro de Amós, ¿se acuerdan que uno de los 8 juicios era precisamente contra quién? Contra Edom. Y recuerdo muy bien esas palabras: por haber odiado eternamente a tu hermano. Por eso mandó juicio el Señor contra Edom, porque dice, o sea, ¿cómo es posible, verdad, que un pleito entre dos hermanitos trascendió generaciones? Y pareciera cuento, pero en la realidad a veces así sucede. Tienen un pleito dos personas, y los hijos, que ni la deben ni la temen, ¿verdad?, también terminan enemistados. Tienen un problema entre los vecinos, y los pobres niños que nada tienen que ver, ¿verdad?, con lo de los adultos. Resulta de que ya un niño no juega con el otro niño. Y así se va sembrando el odio en el corazón de los hijos por los pleitos de los padres. Pareciera mentira, pero así sucede, ¿eh? Así sucede. Entonces, este es el contexto en el cual se da esta profecía, el motivo por el cual el Señor va a lanzar esta profecía contra Edom. Luego viene el propósito y el tema. La siguiente, hijo. El propósito y el tema de Abdías es triple. El primero es revelar que Dios estaba enojado.
porque Edom se había alegrado del sufrimiento de Judá. El segundo, anunciar el juicio venidero de Dios sobre Edom. Este es el tema de Abdías, el juicio de Dios sobre Edom. ¿Por qué? Porque se alegraron del mal de su hermano. El tercero, anunciar la liberación de Israel en el día del Señor, que pronto habría de venir. Esos son los propósitos del libro de Abdías. Fíjense, recuerdo que cuando veíamos esto en el libro de Amós, les decía, a veces a nosotros se nos hace tan fácil enojarnos entre hermanos, dejarnos de hablar, ¿verdad? Llámese hermanos en carne o llámese hermanos en Cristo, ¿verdad? Se nos hace tan fácil enojarnos y odiar a las personas y dejarle de hablar a una persona. Nuestra naturaleza humana carnal, ¿verdad? Se le facilita tanto enojarse y odiar, pero nos olvidamos de esto que está escrito en la palabra, que por no perdonar, que por guardar rencor eternamente, que por no reconciliarte con alguien, puede venir juicio de Dios sobre tu vida. A veces lo vemos así como que, ay, sí, estamos enojados, no me hables, no te hablo, saco la lengua, no, te odio, ¿no? Es como tan... El ser humano tiene esa facilidad de aborrecer a otra persona, hasta los tuétanos, ¿eh? Pero qué pronto se nos olvida a nosotros, seres humanos, que la falta de perdón es un pecado grave. La falta de perdón es un pecado grave que puede acarrear juicio de Dios sobre nuestras vidas. La siguiente. Hay 4 características especiales, ¿verdad?, de este profeta, de este libro. Uno, que es el libro más corto del Antiguo Testamento. Ya lo encontraron, ¿verdad?, en su Biblia. Es un solo librito. Y tiene 21 versículos, ¿cierto? Es el más corto del Antiguo Testamento. 2, Abdías es uno de los únicos 3 profetas del Antiguo Testamento que escribió principalmente para una nación extranjera. Los otros 2 fueron Jonás y Nahum, que profetizaron ¿contra quién? Nínive. Tanto Jonás como Nahum profetizan contra Nínive, ¿sí? Pero los demás profetas, algunos van a profetizar en contra del reino del norte, algunos contra el reino del sur, ¿verdad? Pero los que profetizan básicamente o exclusivamente para naciones extranjeras son estos 3, Jonás, Nahum y Abdías, ¿sí? Abdías se parece mucho a Jeremías. ¿Quieren leer por qué? Vamos a Jeremías. Jeremías 49 del 7 al 12, se los leo. Dice, acerca de Edom: así ha dicho Jehová de los ejércitos, ¿no hay más sabiduría en Temán? ¿Se ha acabado el consejo en los sabios? ¿Se corrompió su sabiduría? Huid, volveos atrás, habitad en lugares profundos, oh moradores de Dedán, porque el quebrantamiento de Esaú traeré sobre él en el tiempo en que lo castigue. Sí, vendimiadores, si vendimiadores hubieran venido contra ti, ¿no habrían dejado rebuscos?
Si ladrones de noche no habrían tomado lo que les bastase, mas yo desnudaré a Esaú, descubriré sus escondrijos y no podrá esconderse. Será destruida su descendencia, sus hermanos y sus vecinos, y dejará de ser. Deja tus huérfanos, yo los criaré, y en mí confiarán tus viudas. Porque así ha dicho Jehová, he aquí que los que no estaban condenados a beber el cáliz beberán ciertamente. ¿Y serás tú absuelto del todo? No serás absuelto, sino que ciertamente beberás. Porque por mí he jurado, dice Jehová, que asolamiento, oprobio, soledad y maldición será Bosra, y todas sus ciudades serán desolaciones perpetuas. La noticia oí que de Jehová había sido enviado mensajero a las naciones, diciendo, juntaos y venid contra ella y subid a la batalla. He aquí que te haré pequeño entre las naciones, menospreciado entre los hombres. Tu arrogancia te engañó y la soberbia de tu corazón. Tú que habitas en cavernas de peñas, que tienes la altura del monte. Presten atención que ahorita les voy a mostrar unas fotos. Que habitas en cavernas de peñas, que tienes la altura del monte, aunque alces como águila tu nido, de allí te haré descender, dice Jehová, y se convertirá Edom en desolación. Todo aquel que pasare por ella se asombrará y se burlará de todas sus calamidades. Como sucedió en la destrucción de Sodoma y de Gomorra y de sus ciudades vecinas, dice Jehová, así no morará allí nadie, ni la habitará hijo de hombre. He aquí que como león subirá de la espesura del Jordán contra la bella y robusta, porque muy pronto le haré huir de ella, y al que fuere escogido la encargaré, porque ¿quién es semejante a mí? ¿Y quién me emplazará? ¿Quién será aquel pastor que me pueda resistir? Por tanto, oíd el consejo que Jehová ha acordado sobre Edom y sus pensamientos, que ha resuelto sobre los moradores de Temán. Ciertamente a los más pequeños de su rebaño los arrastrarán y destruirán sus moradas con ellos. Del estruendo de la caída de ellos la tierra temblará, y el grito de su voz se oirá en el mar rojo. He aquí que como águila subirá y volará y extenderá sus alas contra Bosra, y el corazón de los valientes de Edom será en aquel día como el corazón de mujer en angustias, dice la palabra. Jeremías profetizó que Edom dejaría de ser, o sea que Edom desaparecería completamente. Lo curioso de esto es que Edom era una ciudad fortificada entre piedras. Esa ciudad estaba como escondida en una cueva. Entonces no era para nada presa fácil del enemigo, porque para entrar allí era muy difícil. Es como que si una ciudad estuviera escondida. Por eso es que Dios les dice estas palabras, ¿no? Aunque tú te creas muy fuerte, aunque tú te creas muy escondida, yo, ¿verdad?, voy a traer juicio sobre ti, y no habrá escondidijo que valga, ni piedra que valga, ¿verdad? Porque yo voy a llevar juicio contra ti, serás destruida y nunca más volverás a ser. ¿Por qué? Porque geográficamente ellos eran muy privilegiados. Recuerden ustedes, ¿verdad?, que en estas ciudades del Antiguo Oriente, del Medio Oriente, ellas se protegían ¿cómo? Con murallas, ¿cierto? Las ciudades se protegían con murallas para evitar los ataques del enemigo. No era como hoy día, ¿verdad?, que llegas a una frontera y ahí está la banderita, ¿verdad? Aquí termina México y aquí empieza Estados Unidos. No, no era así, que ya la banderita y todo el mundo la respetaba, ¿verdad? Porque aquí en esta línea ya se acabó México y empezó. No era así como hoy día, sino que las ciudades tenían que tener murallas para evitar ser invadidos por las naciones vecinas o por los ejércitos enemigos. Entonces, esta ciudad, ¿verdad?, digamos que tenía una muralla natural, porque prácticamente estaba escondida entre piedras, ¿sí? Sin embargo, a pesar de toda su protección y el privilegio que geográficamente tenían, fueron atacados.
y fueron destruidos y dejaron de ser. Otra característica de Abdías es que no se hace mención de Abdías en el Nuevo Testamento. Aunque Pablo hace referencia a Jacob y a Saúl, dice que todo el que invocare el nombre del Señor será salvo. No hace referencia al profeta Abdías como tal, pero sí habla, ¿verdad?, de estos mismos personajes. El bosquejo de Abdías se divide en dos partes. Del versículo 1 al 14 es el juicio contra Edom, ¿sí? Primero del versículo 1 al 9 vamos a ver que Dios destruirá a Edom por completo, ahorita lo vamos a ver. Y del versículo 10 al 14, la causa por la cual Dios los va a destruir. Y la segunda parte en la que se divide el estudio de Abdías es el día del Señor. Versículo 15 y 16, el juicio sobre Edom y otras naciones. Y versículo 17 al 21, donde dice, ¿verdad?, que habrá salvación para Israel. Le voy a mostrar en el mapa, hijo, hay un mapa después, donde dice Edom en la antigüedad. Después. Ahí en el mapa ya ubicaron dónde está Edom. Era una nación vecina a Judá, ¿verdad? Sin embargo, geográficamente, ¿verdad?, había muchas montañas entre ellos. Y esas montañas, ¿verdad?, protegían específicamente a esta nación que prácticamente estaba escondidita. Esa nación como tal dejó de existir completamente. Edom dejó de existir. Hoy día esa región donde Edom se situaba es lo que conocemos como Jordania. Allí estaba Edom en Jordania. Y no sé, si a ustedes les gusta viajar a través de la televisión como a mí. Que mi hijo y yo tenemos un hobby que nos gusta ver videos turísticos. Y luego he visto videos, ¿verdad?, de esos lugares por allá por el Medio Oriente. Y no sé si han escuchado de un famoso lugar que es muy turístico, que es una de las maravillas del mundo, que es Petra. Petra, de hecho les puse unas fotitos, la siguiente, hijo. Es un lugar muy turístico. Pero si ustedes observan, es así, y de hecho sí, cuando tengan así, algún momentito de que se quieran despejar y viajar a través de la tele, así como yo, que me gusta viajar a través de la tele y me he ido en cruceros y todo, a donde ustedes quieran yo he ido por la tele, a todas partes yo he viajado a través de la tele. Allí en Petra, toda la arena es rojiza y todas las construcciones son de esa arenilla rojiza. Está muy bonito, y veo así en los videos de que pasean a la gente en camellos y toda la cosa. Eso me imagino que ha de quedar todo polvoriento, pero está bonito, ¿no? Esa parte, ¿verdad?, donde está Petra, era donde está Petra en Jordania, hace parte de lo que muy antiguamente era Edom, pero pues como tal Edom ya no existe. O sea que la profecía tanto de Jeremías como de Abdías como de Amós, ¿verdad?, de que esta nación sería destruida y nunca más volvería a ser, pues definitivamente es cierto, ¿verdad? Es solamente un lugar en ruinas, que la gente va a ver, ¿no? Son ruinas, pero como tal, ¿verdad? Este lugar ya no tiene no existe, ¿no? Prácticamente Edom ya no existe. Entonces, a pesar de toda su posición geográfica, ¿verdad?, que aparentemente los protegía de los enemigos y de los ataques invasores, pues sí, finalmente sí fueron destruidos.
Entonces, por la diapositiva anterior, hijo, ahí nada más hay una explicación como geográfica. Dice, los edomitas estaban orgullosos porque el lugar donde estaban ubicados era fácil de defender. Para llegar a la capital, las personas debían pasar por una grieta estrecha entre las montañas, la cual era en ciertos lugares solamente de 5 metros de ancho. Entonces era necesario caminar trepando por una cuesta empinada. Había además una ruta comercial muy importante que atravesaba el país. Esto había hecho de Edom una nación rica. Edom tenía muchas naciones amigas, pero Dios iba a despojarla de todo en el tiempo de su castigo. Existía otra razón por la cual Dios iba a castigar a Edom cuando cayó Judá. Los edomitas se volvieron contra ella, ayudando a los violentos babilonios y no ayudaron a sus propios vecinos. Se regocijaron de la desgracia de Judá y se aprovecharon de la situación, robando a los judíos que huyeron a Edom para salvarse. Como ven en el mapa, ponle el mapa, hijo, Judá y Edom están prácticamente pegaditos, ¿sí? No solamente eran naciones hermanas de genealogía, ¿verdad? Porque descendían de 2 hermanas, sino que geográficamente eran naciones hermanas, estaban ahí juntas, ¿sí? Cuando Nabucodonosor ataca a Judá, ¿qué hace la gente? Pues empieza a huir, ¿verdad? ¿Y a dónde huye? A las naciones más cercanas. Eso siempre lo vemos, ¿verdad? Y lo seguimos viendo. Cuando hay una situación difícil en un país, la gente huye a las naciones más cercanas, ¿verdad? Hoy día, por ejemplo, vemos una situación tremenda en Venezuela, de hambre, de inseguridad, de violencia. ¿Y a dónde agarra la gente? Lo más cerquita, pues Colombia, ¿verdad? Estamos ahí, nomás es cruzar. Y cada día entran miles, ¿verdad? Miles. Eso es una situación que se vive a diario, ¿verdad? Así como aquí, ¿verdad? A México llegan personas, así también a Colombia llegan muchísimos venezolanos diario, cruzan las fronteras huyendo, ¿verdad? De la situación en su país. Y así, ¿verdad? En este tiempo, cuando Judá es invadido por los babilonios, ¿qué hacen? Pues huyen a lo más cercano, ¿verdad? Esperando que estos, que eran sus hermanos, los protegieran, ¿sí? Los cuidaran. Sin embargo, no lo hicieron. Sin embargo, lo que hicieron fue atacarlos con violencia, aliarse con los babilonios, ir y saquear, ¿verdad? Aprovechar que estaba todo el desastre para también ir y saquear, porque esa es otra de las grandes maldades del ser humano, ¿verdad? Que en tiempos de calamidad les gusta ir y saquear lo que no les corresponde. Y por todo esto, el juicio del Señor vino sobre sus vidas. Ahora sí vamos a leerlo, vámonos a Abdías, capítulo 1, bueno, nomás hay un capítulo, versículo 1 al 14, dice, visión de Abdías. Jehová el Señor ha dicho así en cuanto a Edom: hemos oído el pregón de Jehová y mensajero ha sido enviado a las naciones. Levantaos y levantémonos contra este pueblo en batalla. He aquí, pequeño te he hecho entre las naciones, estás abatido en gran manera. La soberbia de tu corazón te ha engañado, tú que moras en las hendiduras de las peñas, en tu altísima morada, que dices en tu corazón, ¿quién me derribará a tierra? O sea, ellos tenían una gran seguridad en su privilegio geográfico, ¿verdad? Dice, si te remontares como águila y aunque entre las estrellas pusieres tu nido, de ahí te derribaré, dice Jehová. Si ladrones vinieran a ti, oh robadores de noche, como has sido destruido, ¿no hurtarán lo que les bastase? Si entraran a ti vendimiadores, ¿no dejarían algún rebusco? Como fueron escudriñadas las cosas de Saúl, sus tesoros escondidos fueron buscados. Fíjense que se parecen mucho las palabras que dice Abdías con las palabras que acabamos de leer
En Jeremías, ¿verdad? También los compara con esa águila, también les dice que no se van a poder esconder, que no se van a poder salvar, ¿verdad? Dice, todos tus aliados te han engañado, hasta los confines te hicieron llegar, los que estaban en paz contigo prevalecieron contra ti, los que comían tu pan pusieron lazo debajo de ti, no hay en ello entendimiento. No haré que perezcan en aquel día, dice Jehová, los sabios de Edom y la prudencia del monte de Esaú. Y tus valientes, oh Temán, serán amedrentados, porque todo hombre será cortado del monte de Esaú por el estrago. Por la injuria a tu hermano Jacob te cubrirá vergüenza y serás cortado para siempre. El día que estando tú delante llevaban extraños cautivos su ejército y extraños entraban por sus puertas y echaban suerte sobre Jerusalén, tú también eras como uno de ellos. Pues no debiste tú haber estado mirando en el día de tu hermano, en el día de su infortunio. No debiste haberte alegrado de los hijos de Judá en el día en que se perdieron, ni debiste haberte jactado en el día de la angustia. No debiste haber entrado por la puerta de mi pueblo en el día de su quebrantamiento. No debiste haber mirado su mal en el día de su quebrantamiento, ni haber echado mano a sus bienes en el día de su calamidad. Tampoco debiste haber parado en las encrucijadas para matar a los que de ellos escapasen, ni debiste haber entregado a los que quedaban en el día de angustia. Entonces fíjense todo lo que hicieron. O sea, los judíos iban a esconderse a Edom, y ¿qué hacían ellos? Los mataban o los entregaban para que los babilonios los mataran. Se alegraron de todo el mal que les estaba pasando. Se alegraron del mal de su hermano. Y no solamente eso, los fueron y también saquearon. O sea, se ayudaron al enemigo a que los destruyera. Y por esto es que está viniendo el juicio del Señor contra Edom. Que no se nos olvide, amados hermanos, jamás debemos alegrarnos del mal que le ocurra a otra persona. Jamás debemos alegrarnos de la desgracia ajena, porque el Señor no se agrada de eso. Ciertamente, a lo mejor alguien te ha hecho mal, a lo mejor, no sé, alguien te ofendió, te hirió, lo que sea. Pero eso no nos da licencia para alegrarnos de lo mal que le suceda a nadie. Y hay personas así, que se alegran cuando otro está en desgracia, que se alegran cuando otro está en calamidad. Y como dice el refrán, ¿verdad? Al caído, caerle. Y entonces en lugar de tenderle la mano, también vamos, ¿verdad? Y también pisoteamos. Mucho cuidado con eso, porque eso es algo que al Señor no le agrada. La palabra es muy clara. Si tu enemigo tuviere hambre, si tu enemigo tuviere sed, ¿dice acaso la palabra, mátalo, aprovechate y hazle, deshazle? No dice eso la palabra. No dice eso la palabra. Entonces, amados hermanos, no nos alegremos del mal que pueda acontecerle a las otras personas, aunque nos hayan hecho lo que nos hayan hecho. Porque dice la palabra, mía es la venganza, dice el Señor. Yo les aseguro que el que se mete con un hijo de Dios
no va a salir bien librado. Pero esa justicia no debe salir de nuestra mano. Esa justicia tiene que venir del Señor. Nosotros nunca, de verdad, bajo ninguna circunstancia, debemos alegrarnos por la desgracia ajena. Pero es que hay personas que son así. Es que viste, y eso le pasa por no sé qué, y eso le pasa por no sé cuándo, y es por esto, y es por lo otro, y está bien bueno que le haya pasado. No, hermanos, porque por eso está recibiendo juicio Edom, por haberse alegrado de la desgracia de su hermano. Si alguien está en calamidad, en angustia, en desgracia, en lo que sea, pues Dios sabrá, ¿verdad? Dios sabrá. Dios sabrá. Lo correcto debería ser, bueno, Señor, ten misericordia. Ten misericordia. Pero a veces hay personas que tienen el corazón tan, ¿cómo se le podrá decir? Retorcido, sí, la mente tan mala, que son capaces de alegrarse del mal que le ocurre a otro. Y no se miden, no se miden. Hay personas que se alegran del mal que le pueda pasar a un niño, a un anciano, que alguien tenga una enfermedad. No, es que sí, está bueno que eso le pasó por esto, por lo otro. He escuchado a personas hablar de esa manera. Y eso es muy delicado delante del Señor, porque nosotros no somos nadie para emitir juicio, y muchísimo menos para alegrarnos por la desgracia ajena. Eso es lo que está sucediendo aquí. Ahora, la otra parte, el día del Señor. Vamos a leer el otro pedacito. Dice, en el versículo 15, dice, porque cercano está el día de Jehová sobre todas las naciones. Como tú hiciste, se hará contigo, tu recompensa volverá sobre tu cabeza. De la manera que vosotros bebisteis en mi santo monte, beberán continuamente todas las naciones, beberán y engullirán y serán como si no hubieran sido. Aquí vemos nosotros en la primera parte el juicio contra Edom. Y en la otra parte, del 17 al 21, vemos la salvación para Israel. Dice a partir del 27, mas en el monte de Sión habrá un remanente que se salve y será santo, y la casa de Jacob recuperará sus posesiones. Esa palabra se cumplió. Dice, la casa de Jacob será fuego, y la casa de José será llama, y la casa de Esaú estopa. Y los quemarán y los consumirán, ni aun resto quedará de la casa de Esaú, porque Jehová lo ha dicho. Fíjense, la casa de Jacob será fuego y Esaú será la estopa. ¿Sí saben qué es una estopa, verdad? Se consume rápidamente. Y los del Neguet poseerán el monte de Esaú, y los de la Celefela a los filisteos. Poseerán también los campos de Efraín y los campos de Samaria y Benjamín a Galad. Y los cautivos de este ejército de los hijos de Israel poseerán lo de los cananeos hasta Sarepta. Y los cautivos de Jerusalén que están en Sefarat poseerán las ciudades del Neguet. Y subirán salvadores al monte de Sión para juzgar al monte de Esaú, y el reino será de Jehová. ¿Qué está diciendo el Señor aquí? Edom ya no existirá más, ¿cierto? Lo dijo Amós, lo dijo Jeremías, y lo está reiterando Abdías. Edom ya no existirá más. Sin embargo, a Israel le está diciendo, hay un remanente santo
que volverá a su tierra. Y eso pasó. Ciertamente Israel fue llevado cautivo 70 años a Babilonia, a una tierra extranjera donde su templo fue destruido, tuvieron que hacer sinagogas, tuvieron que cambiar aún su propio idioma. Muchas cosas les pasaron a los judíos, muchísimas desgracias. Sin embargo, Dios en su amor y en su misericordia les permitió regresar a Jerusalén y les permitió reconstruir el templo y les permitió reconstruir las murallas, sus casas y su ciudad. Dios tuvo misericordia de los judíos y ellos retornaron a su pueblo. Pero Edom, cuando fue destruido, ya no fue más. Ahora, vamos a la diapositiva que dice punto B. ¿Ya estás ahí, papi? Dice el día del Señor. ¿Ya estás ahí? Ok, entonces dice: Abdías profetizó acerca del día del Señor, el cual traería juicio para algunos y salvación para otros. Edom, junto a otras naciones, recibirían el juicio de Dios por sus pecados, mientras que el pueblo de Dios recibiría restauración y el reino será de Jehová. Y finalmente, amados hermanos, este es un libro cortito, ¿verdad? Principios de Abdías para la actualidad. ¿Ese es ahí? El primer principio que nos deja el libro de Abdías es: cuando dos personas se ofenden entre sí, deben reconciliarse lo antes posible. ¿Por qué, hermano Marcos? Porque si no, el problema puede ser más largo y puede tener hasta consecuencias con las futuras generaciones. Así es. Dice la palabra: no airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué dice Pablo? Si yo me enojo contigo, ¿verdad? Bueno, está bien, nos enojamos, somos seres humanos, ¿verdad? No vamos a estar exentos de que nos enojemos. No vamos a decir: soy tan perfecto que nunca me enojo con nadie. No, pues eso no va a pasar, hermanos. Sí, en algún momento, ¿verdad? Algo no nos va a gustar, vamos a tener una diferencia con alguien y nos vamos a enojar. Sin embargo, dice la palabra que no se ponga el sol sobre vuestro enojo. O sea, no debe llegar la noche y yo enojado, ¿verdad?, con esa persona. No puede ser así. ¿Por qué, hermanos? Entre más tardemos, yo no sé si a ustedes les ha pasado, ¿verdad? O eso solamente me ha pasado a mí en la vida. Pero entre más tardemos en pedir perdón, más difícil es. Vamos a suponer, me enojo con la hermana, ¿verdad? Es más fácil que así, calientito, ¿verdad? Fresquito, como está el problema. Vaya y le diga: hermana, discúlpeme, hermana. Sabe que a veces se me chispotea, hermana. Perdóneme, hermana. Y ya, ¿verdad? Felices como siempre. Pero si pasa un día, pasan 2, pasan 3, pasan 4. Entre más tiempo pase, se hace un abismo más grande entre esa persona, ¿verdad? Y tú, entre más tiempo pase, se va haciendo el abismo. Y llega un momento en el que pues ya, dice: ya, no me hables si no me quiere hablar. Se enoja, que se vaya si se quiere. Es más, ya. No me importa. ¿Por qué? Porque llega un momento en el que el distanciamiento causa la división. Ya definitivamente no queremos nada con esa persona y nuestro corazón se endurece y ya no queremos pedir perdón y ni nos importa si nos habla o no nos habla. ¿Les ha pasado o yo soy la única aquí? La única que ha tenido esas situaciones mundanas terrenales. A mí me ha pasado.
Entre más tiempo pase, más difícil es reconciliarse con la persona. Más grande, ¿verdad? Y entonces resulta, eso también me ha pasado. Eso también me ha pasado. O sea, son casos de la vida real, de mi vida real. Me ha pasado también que vamos a suponer, tengo un problema con la hermana Blanca, ¿verdad? Pasó el tiempo y no me reconcilié con la hermana. Y resulta que al día siguiente del problema, pues su hijo de la hermana Blanca me habla, todo bien. Pasa una semana y resulta que ya el hijo no me habla. Pasa otra semana y resulta que ya el nieto tampoco no me habla. ¿Les ha pasado a ustedes o nomás me ha pasado a mí? Sí, les ha pasado, qué consuelo. Eso pasa y entonces ¿qué sucede, verdad? El enojo entre dos se va expandiendo como un veneno. Se va expandiendo, se va expandiendo, y ya cuando ves, ya no es solamente esa persona que tiene el enojo contra ti, ¿verdad? Sino toda la familia ya no te habla. Toda la familia ya se enojó. ¿Por qué? Porque no hubo un acercamiento a tiempo. Porque no hubo una reconciliación a tiempo. Dejamos pasar los días, los meses, los años, y el perdón nunca cupo ni de aquí, ni de este lado, ni del otro. Y la enemistad se hizo cada vez más grande. Eso sucede. No son cuentos ni leyendas. Eso sucede. Por eso la Biblia nos da ese consejo. Que no se ponga el sol sobre vuestro enojo. O sea, si es tan fácil, ¿verdad? Cuando está el problema reciente, ir y pedir perdón. Pero cuando ya pasa el tiempo, entre más tiempo, más difícil se va a volver pedir ese perdón. Yo sé que todos lo hemos vivido. Segundo, el orgullo, ya sea de una persona o nación, lleva a la destrucción. También les ha pasado, ¿verdad? O nomás a mí, me ha pasado. A mí me ha pasado de todo. Que la Biblia me habla. El orgullo, ¿verdad? Porque ¿qué dices tú? Ay, si yo no le hice nada. Que venga ella y me pida perdón a mí, yo no le hice nada. Yo no fui la que hice. Yo no fui la que ofendí. Yo no fui la que mentí. Que venga y me pida perdón. Que ella es la que tiene que venirme a perder. El orgullo, ¿verdad? La soberbia. El ego. O sea, ¿yo por qué me voy a rebajar? Si yo no le hice nada. O sea, ¿yo por qué? A ver, ¿yo por qué? La soberbia. El orgullo del ser humano. Y ese orgullo nos destruye a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque ese orgullo que no nos deja perdonar, que no nos deja reconciliar, es lo que hace que nosotros, ¿verdad?, tengamos un corazón lleno de amargura y andemos. Hay gente que vive peleada con medio mundo, que nadie le habla. Yo no sé si ustedes conocen a esas personas, pero yo sí conozco ese tipo de personas que están peleados con medio mundo, que con nadie se habla. Hay vecinos, espero que mis vecinos no escuchen del lado, que nadie los quiere, ¿sí o no? Yo no sé si eso pasa. Yo vivo en una privada y hay vecinos que nadie los quiere. Oye, pero qué cosa. ¿Por qué, verdad? Porque es de esas típicas gente que vive peleándose con todo el mundo y por todo. Si se cruzó el gato, si se cruzó la pelota, si el niño estaba en la bicicleta. O sea, ya llega un momento en el que ya peleaste con todos los de todas las casas y ya nadie te quiere. No sé si eso no más pasa en mi privada, ¿verdad? Seguramente también pasa. Y ya llega el momento en que ese vecino ya se peleó con medio mundo, ya se peleó, oye, ya nadie lo quiere. Pero qué problema. Pero sí, el orgullo, ¿verdad? La soberbia del ser humano de no reconocer los errores, de no pedir perdón. Y ese orgullo, ¿verdad?, nos lleva a nosotros a la destrucción. Porque en el momento, ¿verdad?, en el que ya definitivamente pasa como esos vecinos que ya nadie nos quiere, ya nadie nos tolera, ya nadie nos soporta, ¿verdad?, vemos que nosotros mismos somos quienes nos hemos destruido por la falta de esa capacidad, ¿verdad?, de reconciliarnos. Ahora, imagínense cuán grave sería una situación así
en una persona que dice ser hijo de Dios. Cuando dice la palabra que nosotros todos tenemos el ministerio de la reconciliación. Nosotros con el ministerio de la reconciliación y peleados con medio mundo. Imagínense. Nosotros con el ministerio de la reconciliación, pero no nos hemos reconciliado con nadie. Qué ironía. Pero pasa. Pasa. Y tercer punto. Dios juzga a aquellos que se aprovechan de los demás o se alegran de sus problemas. Mía es la venganza, dice el Señor. Por muy gorda que nos caiga una persona, por muy malvada que sea una persona, que uno diga, pero es que se merece que le pase esto, que no, como dice que te vaya bien, ¿no? Que te apachurre un carro y te mate un tren, ¿no? Por muy mala que sea la persona, ¿no? Nosotros no somos, ¿verdad? Nadie para alegrarnos del mal ajeno, para alegrarnos de la calamidad ajena. Y si eso pasa en nuestras vidas, de que nos alegramos por la desgracia del prójimo, necesitamos pedirle perdón al Señor. Y necesitamos reconocer delante del Señor que hemos actuado mal. Porque ya vemos que eso no le agrada al Señor, no está correcto delante de los ojos del Señor, que nos alegremos por el mal ajeno, ni por las calamidades ajenas, ni por los problemas ajenos. Ay, ¿viste la hija? Ya salió panzona, está bueno, por chismosa. Ay, mira, el marido ya la dejó, está bueno. Mucho cuidado. Ay, mira, ¿ya viste lo que le pasó al hijo? Por esto, por aquello. Está bien, está bueno que le pase. Mucho cuidado, hermanos, de verdad, con alegrarnos del mal ajeno. Cuando vengan esos pensamientos a nuestra mente, a nuestro corazón, acordémonos de lo que Dios habla a través del profeta Díaz. Amén. Vamos a orar. Hermana Lulú, ven a orar, por favor. Con el corazón.